Vamos a hablar ahora de los materiales en el moldeo por inyección. El tipo de material es el polímero y básicamente porque son muy económicos, 1 kilo de granza al por mayor, vemos en esta búsqueda de Alibaba, cuesta menos de 2 euros. Y además porque tienen propiedades mecánicas intermedias si los comparamos con otros materiales. ¿Vale? Aquí tenemos un gráfico con el módulo de Young aquí en el eje vertical y la densidad en el eje horizontal. Y vemos que los polímeros estarían en el centro, comparados con metales, elastómeros, espumas y otros materiales naturales. Por lo tanto, podemos conseguir una gran variedad de productos con diferentes propiedades mecánicas, como por ejemplo rígidos y frágiles, como la melamina o los fenólicos, para estas tazas y platos, o para las piezas de Lego, utilizando el ABS, podemos conseguir piezas tenaces, o piezas suaves y flexibles, por ejemplo, esta correa dentada que vemos aquí en la imagen. Y además de todas estas ventajas, los polímeros son fácilmente conformables. Aunque se pueden inyectar, los termoestables son menos comunes en el moldeo por inyección de plástico. Recordamos que los termoestables son polímeros con estructura molecular reticulada que pueden conformarse solo una vez. ¿Por qué? Porque su endurecimiento se da luego de una reacción química que es irreversible. Por lo tanto, no se reblandecen al calentarse. Entonces son ideales para este tipo de productos que se trabajan en las cocinas. O para, por ejemplo, este chupete que luego hay que esterilizarlo con calor y de esa manera no se deformaría. Se pueden inyectar, pero el proceso de inyección es más complicado que con los termoplásticos. Para ello se usan moldes calentados y ciertos productos para facilitar el fluir del material por el molde. Y un punto negativo de este tipo de materiales es que no se pueden reciclar para volver a inyectar. Los materiales por excelencia para el moldeo por inyección de plástico son los termoplásticos. Son polímeros con una estructura molecular lineal y durante el moldeo por inyección no sufren ninguna modificación química. Por lo tanto, pueden reutilizarse, pero no de manera infinita, porque cada vez que se reciclan se van degradando poco a poco. Dependiendo de la forma y del grado de interacción de las cadenas de polímeros, podemos tener dos arquitecturas, la amorfa y la cristalina. También es posible que existan ambas estructuras en un mismo material termoplástico, como vemos en este gráfico de la derecha. Los termoplásticos cristalinos, al enfriarse, tienen una estructura ordenada, de este tipo, similar a la estructura que tienen los metales. Por lo tanto, tienen unas propiedades mecánicas mejores, por ejemplo, una resistencia mecánica más alta. Otro aspecto característico es que tienen una temperatura de fusión muy definida y altas contracciones. Y esos dos aspectos los podemos ver en esta gráfica de la derecha, de volumen, temperatura y presión en forma de isobaras, y vemos que para una presión determinada tenemos una temperatura de fusión específica. Y si pasamos de una temperatura a otra, por ejemplo, de 100 grados a 50, la contracción volumétrica es muy grande. Sería, pues, por ejemplo, para esta presión, toda esta contracción de aquí. Lo vemos también en esta tabla de fabricante de aquí abajo a la derecha, donde nos dice la temperatura de fusión, que es un valor para los diferentes tipos de termoplásticos cristalinos o semicristalinos, y vemos los porcentajes de contracción que pueden ir de 1 a 5%. Ejemplos de estos materiales son el polietileno, el polipropileno, que son los más empleados en el mundo, en la industria, para fabricar piezas plásticas. En cambio, los termoplásticos amorfos, al enfriarse, sus cadenas no son ordenadas. Tengo menores propiedades mecánicas, menor resistencia mecánica, menor resistencia a la fatiga, una temperatura de fusión no definida y menores contracciones. Lo vemos de nuevo en el tipo de gráfica anterior y aquí vemos cómo en vez de una temperatura definida, el fabricante aquí en la tabla de debajo nos da un rango, nos da un rango de temperatura para los diferentes termoplásticos amorfos. Y vemos ahora los porcentajes de contracción que son pues mucho menores. Antes eran de 1 a 5%, ahora vamos de 0,4 a 0,8%. Ejemplos de este tipo de materiales son el PVC, el ABS y el policarbonato. Si nos fijamos en diferentes productos,
pues la mayoría tiene identificado el tipo de material que fue utilizado para fabricar ese producto. Y este es el código de identificación de plástico, estandarizado por la Sociedad Industrial de Plásticos en 1988, y el objetivo era la identificación de los productos para poder hacer un reciclado más eficiente. Como vemos aquí a la derecha, el tipo de plástico está identificado dentro de este triangulito de flechas típicas del reciclaje y va desde el número 1 hasta el número 7. El número 1 sería PET, el número 2 polietileno de alta densidad, el número 3 PVC, número 4 polietileno de baja densidad, el número 5 polipropileno, el número 6 poliestireno y el número 7 pues todos los demás, entre ellos por ejemplo el ABS. Aquí vemos a la izquierda un ejemplo de cuando en el tema 1 hicimos la actividad de abrir los ratones y ver cómo estaban fabricados, etc. Y vimos que pues tenía ese triangulito y las siglas ABS debajo de ese triángulo. Y aquí vemos el número 7 correspondiente a otros, que en este caso sería ABS. Y para hablar del comportamiento del material al ser inyectado y al pasar por los canales de alimentación y dentro de la cavidad del molde, pues vemos la gráfica que ya estudiamos en su día cuando vimos el tema 3 de impresión 3D. Pues como el proceso es similar, el de extrusión de plástico y el de inyección, porque el material es sometido a calor y a presión, nos vale el mismo gráfico. Vemos que a medida que aumenta la temperatura, la resistencia a fluir del material disminuye y la deformación hasta el fallo aumenta. Es decir, se vuelve más como si fuese un chicle. A partir de la temperatura de transición vítrea, T sub G, el polímero se vuelve más blando y maleable, la unión entre las cadenas de polímeros se debilita y éstas se pueden alinear. Por eso vemos esto aquí. Luego, una vez llegada a la temperatura de conformado, el material está ya fundido y es ideal para ser utilizado en el moldeo por inyección de plástico. En este caso, las cadenas de polímeros se pueden desplazar unas sobre otras, lo que facilita el moldeo. Sin embargo, tenemos que tener cuidado de no sobrepasar demasiado la temperatura porque podemos llegar a la temperatura de degradación donde el material se estropearía. Hay que tener en cuenta que cuando el material se está desplazando por los canales o dentro de la cavidad del molde, las velocidades de cada capa del fluido son diferentes. Lo vemos en estos gráficos de aquí de la derecha. Las velocidades cercanas a las paredes de los canales o del molde son más reducidas porque el material se va quedando aquí solidificado. Y las velocidades mayores se dan en el centro del fluido, en el eje del fluido donde el material está a mayor temperatura. Entonces vamos a tener un perfil de velocidades pues parecido a esto de aquí. Generalmente es un poco más achatado, no es una parábola total. Y por lo tanto se va a apreciar una tensión cortante entre las capas de fluido. Todo esto es debido a la viscosidad. La tensión cortante estaría dada por la viscosidad y la variación de la velocidad según la capa, según la altura a la que se encuentre la capa. La viscosidad, por ejemplo, para el agua a 20 grados es de 0,001 pascal segundo, para la miel sería 10 pascal segundo y para los termoplásticos fundidos una viscosidad típica estaría entre 100 y 1000 pascales segundos, es decir, muy alta. El aluminio fundido fluiría con mayor facilidad, con 0,003 pascal segundo. Por lo tanto, vamos a tener unas deformaciones cortantes del orden de los 100 o 1000 segundos a la menos 1. Por otro lado, la viscosidad de los termoplásticos fundidos va a variar según la velocidad de la tensión de cizalladura. Por lo tanto, son fluidos no newtonianos, ¿vale? El agua sería un fluido newtoniano que conserva la viscosidad, no importa la tensión de cizalladura, pero el termoplástico no lo es. Y aquí tenemos un ejemplo del comportamiento del polipropileno a diferentes temperaturas y con diferentes velocidades de tensión de cizalladura. Y vemos cómo varía. ¿Qué quiere decir todo esto?
que la caracterización de estos materiales durante el moldeo por inyección de plástico es complicada. Y por eso los ingenieros, los diseñadores de moldes y de moldeo por inyección de plástico se valen de software CAE como el software ModFlow, que vamos a ver más adelante. Lo ideal es trabajar en rangos de tensión de cizalladura que me permitan una viscosidad constante. Eso me va a garantizar unas propiedades y unas dimensiones de pieza constantes e iguales. Y ya lo hemos mencionado, pero bueno, el frente de flujo es el flujo de avance que existe durante el moldeo por inyección. Por lo visto anteriormente, es complicado de caracterizar y además tiene un enfriamiento no isotrópico. ¿Por qué? Porque primero se enfría las zonas más cercanas a las paredes del molde y por último el centro. Eso da una característica llamada piel núcleo, piel cerca de las paredes, núcleo en el centro, que le da unas características amorfas en la zona de la piel y cristalinas en el núcleo. Esta característica piel núcleo va a hacer que la orientación de las moléculas en la superficie de la pieza siga el vector de velocidades. Por lo tanto, el comportamiento será como en este esquema de aquí y las moléculas se van a orientar en el sentido longitudinal a la superficie. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, que inyectar esta pieza, si la inyectamos por aquí debajo, la orientación de las moléculas sería longitudinal. En cambio, si la inyectamos desde esta parte superior, la orientación sería más radial en esta zona y más longitudinal al final en esta zona. La resistencia a impactos es más alta en la dirección de la orientación de las moléculas. Por lo tanto, si tenemos que inyectar una pieza que va a ser un mando de tele, que es lo que más se cae en la casa, pues deberíamos de elegir este punto de inyección para que la orientación de las moléculas sea esta y los impactos en esta zona y en esta pues perjudiquen lo menos posible a esta pieza. También hay que considerar que la contracción en dirección a la orientación de las moléculas es mayor. Eso es importante a la hora de diseñar la cavidad del molde. Y en definitiva, pues tenemos que considerar dónde poner el punto de inyección para favorecer las propiedades mecánicas de la pieza. Pasaremos ahora a hablar del proceso de inyección, específicamente de los factores que lo afectan. Son estos de aquí que vamos a ver poco a poco. La temperatura de inyección es la temperatura a la que se calienta el material, el plástico, para ser inyectado. Se alcanza en la unidad de inyección y hay que tener cuidado porque si es demasiado baja, el plástico es demasiado viscoso, por lo tanto es difícil de inyectar. Y si es demasiado alta, el plástico se degradaría y por otro lado aumentaría el tiempo de ciclo, que es lo que tenemos que tratar siempre de reducir para poder aumentar la productividad. Así que se debe seleccionar la temperatura de inyección más baja del rango recomendado por el fabricante. Y, por supuesto, hacer un buen mantenimiento de los sensores de temperatura para poder hacer un buen control de este parámetro. Una temperatura de inyección adecuadamente baja nos daría un ahorro de energía, un menor tiempo de ciclo y reduce las probabilidades de degradación del material. Por lo tanto, son todo ventajas. Aquí tenemos las especificaciones técnicas del fabricante para un material que es el PVC, que tiene una temperatura de fusión de 130 a 160, recordamos que es amorfo, y también nos dice las contracciones para poder diseñar bien el molde, pero bueno, nos estamos centrando en la temperatura de inyección y aquí nos da el rango adecuado para cada una de las fases del cilindro de inyección. Otro parámetro importante es la velocidad de giro del husillo. Una velocidad ideal es aquella que produce la plastificación del material en la zona de la antecámara sin necesidad de alargar el tiempo de ciclo. Hay que tener cuidado porque una velocidad de giro excesivamente alta me daría un material no fundido, un material no homogéneo en el cilindro de inyección, como el de la foto, y puede provocar además excesiva cizalla y degradar parte del material. Otro parámetro importante es la temperatura del molde, que es la temperatura media superficial de la cavidad del molde. También lo da el fabricante y este sería la recomendación para el material que vimos anteriormente, el PVC. El molde tiene que estar entre 40 y 60 grados.
Variaciones en la temperatura del molde no son favorables porque me darían piezas de calidad variable y además dimensiones diferentes. Una temperatura de molde baja es adecuada para un mayor porcentaje de capa fría. Ese efecto piel núcleo que vimos anteriormente se incrementaría y por lo tanto aumentaría la velocidad de enfriamiento. Así pues, a menor temperatura del molde, menor tiempo de ciclo, lo cual es favorable. Sin embargo, si necesito acabados brillantes en la pieza y acabados superficiales mejores, pues debería de aumentar la temperatura del molde. En este gráfico vemos la evolución de la temperatura en el tiempo en las diferentes etapas del moldeo por inyección de plástico y vemos que es máxima cuando comienza el llenado del molde. Esto sería a la entrada en naranja y en rojo en el interior de la cavidad y vemos que va enfriándose apenas se cierra el molde hasta llegar a una temperatura adecuada en el interior de la cavidad que me permita expulsar la pieza sin deformarla. Otro parámetro importante es la presión de inyección, que es la presión que se aplica inicialmente al material fundido para llenar la cavidad del molde. La ejerce el husillo al moverse hacia adelante como si fuese un pistón. Esa presión va a depender de la viscosidad y de la velocidad de inyección. Y a su vez, sabemos que la viscosidad va a depender del tipo de material que estoy inyectando, la temperatura de inyección, la temperatura del molde, la geometría que tiene que atravesar ese fluido. Aquí en esta tabla tenemos los diferentes factores, vamos a ver los más interesantes. Por ejemplo, el espesor de las paredes de la pieza va a influir directamente en la presión que tengo que ejercer para inyectar esa pieza. Y si tengo paredes finas, tengo que aumentar la presión. Y si tengo paredes gruesas, disminuirla. También, por ejemplo, la temperatura de inyección, pues a menor temperatura de inyección tengo que aumentar la presión. La temperatura del molde, pues a mayor temperatura del molde tengo que disminuir la presión. Si la velocidad del pistón está optimizada para facilitar el fluir del plástico fundido, pues podría disminuir la presión. Y por supuesto, si la fluidez es baja, tengo que aumentar la presión. Aquí tenemos el mismo gráfico de antes de temperatura-tiempo y hemos agregado el de presión-tiempo para igualmente a cada una de las etapas del moldeo por inyección de plástico. Pues al cerrar el molde y comenzar a llenar la pieza, comienza a subir la presión dentro de la cavidad del molde. Luego necesito tener una presión de mantenimiento para compensar el material que se contrae dentro de la cavidad del molde. Y finalmente ya la pieza empieza a solidificarse y a contraerse, pues siempre se va a contraer, hasta que llega el momento en que puedo abrir el molde, por lo tanto la presión baja a la presión ambiental y saco la pieza. Tenemos nuestra misma hoja de fabricantes para el PVC, en este caso nos fijamos en las presiones recomendadas por el fabricante y tenemos que la presión de inyección inicial tiene que estar entre los 1000 y los 1600 bares, es decir, entre 1 megapascal y 1.6 megapascales. Y luego tendríamos la presión de mantenimiento para compensar la contracción del material entre 500 y 800 bares, es decir, 0.5 y 0.8 megapascales. Esta sería la presión de mantenimiento de la que hemos hablado. Es la presión que se aplica al final de la inyección para compensar la contracción de material al enfriarse. Y se llama a esta etapa de compactación o etapa de mantenimiento. Y mantener esa presión lo que permite es que se obtengan materiales de densidad uniforme. Recordamos que los cristalinos tienen mayor contracción, por lo tanto tengo que mantener más presión de mantenimiento que en el caso de los materiales amorfos. En este gráfico vemos la relación de presión, volumen y temperatura durante el tiempo de ciclo para las diferentes etapas del moldeo por inyección de plástico. En la etapa de llenado, antes de comenzar a inyectar material plástico, el molde estaría a presión atmosférica, a la que llamaremos P1, y voy inyectando material dentro de la cavidad del molde, aumento esa presión. Luego tengo que mantenerla para contrarrestar la contracción de material dentro de la cavidad del molde y luego, pues cuando llega el material a solidificarse, comienza su contracción, por lo tanto vuelvo a la presión atmosférica
hasta que la temperatura es adecuada para la expulsión de la pieza. La contracción de la pieza estaría dada desde que el material empieza a solidificarse hasta que llega a la temperatura ambiente. Todo esto sería la contracción de la pieza. Recordamos que aquí tenemos el volumen. Visto esto en los gráficos de un material cristalino, pues veríamos que la contracción es mucho mayor que en un material amorfo. Y vamos a ver cómo a mayor presión de inyección tengo menor contracción. Aquí vemos en esta gráfica, la misma gráfica anterior, pero en vez de inyectar a una presión P2, voy a inyectar una presión P3, que sería la gráfica verde. Llego aquí, mantengo la presión y aquí empieza a solidificarse el material, a contraerse, hasta que alcanza la temperatura ambiente. Entonces vemos cómo la contracción es inferior a la anterior. Sin embargo, inyectar a mayor presión tiene sus desventajas porque, por ejemplo, podríamos inyectar más material del necesario. Por otro lado, aumentamos el tiempo de ciclo de inyección, porque hay más material dentro que tiene que enfriarse. Y por otro lado, demasiada presión podría vencer la fuerza de cierre y provocar rebabas en la pieza. Es decir, que el material se salga por el plano de partición del molde. Todo esto nos hace concluir que hay una ventana de proceso donde tenemos que trabajar para evitar defectos en las piezas. En este gráfico de temperatura-presión vemos que si trabajamos a una presión inadecuadamente alta, obtendríamos el defecto del que hemos hablado en la transparencia anterior, que son las rebabas. Y si trabajamos a una presión inadecuadamente baja, obtendríamos piezas incompletas, que es el defecto conocido como inyección corta. Si trabajamos a temperaturas inadecuadamente bajas de inyección, obtendríamos problemas de fusión y plastificación, como en esta figura, y si trabajamos a temperaturas inadecuadamente altas, degradaríamos el material. Ya hemos visto a lo largo del tema que el enfriamiento de la pieza es un aspecto muy importante en el moldeo por inyección de plástico. Representa hasta el 85% del tiempo de ciclo. Por lo tanto, hay que diseñar los sistemas de refrigeración del molde de manera concienzuda para disminuir ese tiempo de ciclo. Aquí vemos algunas fotos y diagramas de los sistemas de refrigeración y vemos que son sistemas complicados. Pueden ser con distribución en serie, distribución en paralelo, y el material que se hace circular por este sistema de refrigeración puede ser aire, agua o aceite. Y en definitiva, son sistemas complicados y los ingenieros se ayudan de los software CAE, como el ModFlow, que usaremos más adelante, para diseñarlos.